Cuando diriges un grupo deportivo profesional, estás en contacto durante toda la temporada con diversos estamentos de personas. Por un lado están los jugadores, tu cuerpo técnico, los ayudantes, los directivos, el público, la prensa, y todos estos grupos pasan a lo largo de la temporada por diversos estados de ánimo. Están sufriendo diferentes emociones. Para poder sacar el máximo partido de cada uno de ellos, es importante que nosotros sepamos, en primer lugar, gestionar nuestras propias emociones para poder después así influir en el resto de estamentos. Podemos catalogar las emociones en dos grandes tipos: las positivas, las que nos ayudan, las que nos motivan, las que nos hacen más fácil hacer las cosas, las que nos ayudan a pensar, a rendir más, a multiplicar por más de uno. O bien podemos pensar en las emociones negativas, que son las que nos desgastan, nos quitan poder, nos hacen rendir menos, dividen nuestro rendimiento. Hace años podríamos explicar que el rendimiento de los jugadores o de las personas en general se conseguía a base de sumar sus diferentes talentos con su, en el caso de los jugadores, capacidad física y con su capacidad emocional. Sin embargo, este modelo sumatorio hoy en día ya no es válido. Las emociones en el fondo son un multiplicador del rendimiento de los jugadores o de las personas. Su valor técnico, su valor táctico, podríamos decir que es el valor de las habilidades que son capaces de hacer. Sin embargo, su rendimiento en el partido va a estar ponderado por un multiplicador, que es el multiplicador emocional. Este multiplicador puede permitir al jugador rendir a su nivel. Si está un poco más motivado, puede hacerle aumentar su nivel de prestaciones, pero cuando multiplicamos por un número menor que 1 estamos dividiendo. Entonces todas estas emociones negativas no solo no van a sumar valor, sino que le van a estar dividiendo. Hoy en día un jugador con un estado emocional 0 no es que sume 0 a su valor, es que sencillamente no sirve. Entonces, de cara a poder gestionar al máximo el rendimiento máximo de los jugadores, es muy importante ser capaz de poder influir en sus acciones a través de sus pensamientos. Para aprender y para saber cómo podemos influir en las emociones de los jugadores o de las personas, en primer lugar tenemos que saber qué es lo que dispara las emociones. Desgraciadamente, demasiadas veces las emociones nos suceden a nosotros y son diversos factores del entorno los que nos contactan y nos influyen y nos disparan las emociones. Lo ideal sería que nosotros fuésemos los que generásemos las emociones, y para eso tenemos que entender la estructura de las emociones. Si pensamos en una persona que está triste o deprimida, nos fijaremos que está con la mirada baja, con la cabeza baja, con los hombros abajo, el pecho hacia abajo. En cambio, si nos fijásemos en una persona que está contenta, motivada, alegre, su fisiología cambia radicalmente, sobre todo su postura. La cabeza está levantada, sonríen, mueven los brazos, el pecho sube un par o tres de centímetros. Son muy diferentes las dos emociones. Si pensamos en una persona que está aburrida, estaría parecida a la que está triste. Si pensamos en una persona que está apasionada por algún tema, veremos cómo se mueve mucho más cuando habla, que habla mucho más rápido, que mueve las manos mucho más. Y finalmente, si pensamos en un jugador que tiene miedo, lo veremos en el campo mucho más quieto, como mucho más paralizado, pensando en todas las cosas malas que pueden suceder. En cambio, si vemos un jugador que está motivado, que está con confianza, en vez de estar pensando en cómo pueden ir de mal las cosas, estará pensando en lo bueno que es él, en lo bueno que es el equipo, en lo preparado que está el equipo y en que él es superior al resto de los jugadores. Entonces, ya con estos ejemplos hemos visto que las emociones tienen siempre una misma estructura. Las emociones se generan a través de la postura en un momento que adquirimos, del tipo de movimientos que hacemos y de cómo controlamos el pensamiento. Solamente influyendo en uno de estos tres aspectos podemos influir instantáneamente en el resultado de la emoción que estamos sintiendo. Si una persona está triste, levanta la cabeza, levanta el pecho, se pone a reír, es casi imposible que esté triste. Si además es capaz de dirigir el pensamiento no solo hacia las cosas malas que le están sucediendo, sino hacia las cosas buenas, pasará a un estado de alegría prácticamente en menos de 5 minutos. Un jugador, por ejemplo, que tiene miedo de enfrentarse a un partido, lo que tiene que hacer es pensar no en el resultado del partido y no en el resultado de sus acciones,
sino en la acción en sí misma. Tiene que estar concentrado en las cosas que tiene que hacer para que el temor desaparezca y pase a tener confianza. Lo mismo con el movimiento y lo mismo con su postura. Si nosotros como entrenadores o como gestores de un equipo queremos influir, liderar a nuestros trabajadores o a nuestros jugadores, una forma muy sencilla de liderazgo podríamos decir que es influir en las acciones de los jugadores, pero una forma mucho más segura es influir en sus emociones para que sean sus emociones las que generen las acciones que nosotros queremos. Por ejemplo, si nosotros le decimos a un jugador que tiene que correr o que tiene que luchar, seguramente de una forma disciplinada lo va a hacer, pero lo va a hacer con mucha más intensidad y con mucho más corazón si somos capaces de influir en que él sienta la emoción de tener que trabajar, y entonces la acción será automática. ¿Cómo se puede influir en las emociones? Como he dicho antes, bien con el movimiento o sobre todo con el control del pensamiento de la gente en que queremos influir. Solamente, y de la misma manera que el entorno le genera un cierto pensamiento, nosotros con nuestras palabras, con nuestra actuación sobre él, podemos hacer que sienta una determinada emoción y que esta emoción le lleve a realizar las acciones que nos interesan. Entonces, ¿cómo podemos influir en las emociones y en el pensamiento de los jugadores? Hay dos formas básicas y complementarias. La primera es por contagio. Si nosotros queremos que nuestros jugadores o nuestros trabajadores sientan entusiasmo, tenemos que ser los primeros entusiasmados. Si queremos que estén apasionados por nuestro trabajo, tenemos que ser los primeros que les transmitan esa misma emoción. Si queremos que estén motivados, no podemos estar nosotros con presencia aburrida. Tenemos que ser, insisto, tenemos que contagiar a los jugadores, a nuestros colaboradores siempre de la emoción que nosotros queramos que ellos sientan. La segunda forma es a través del diálogo con ellos, a través del discurso que tenemos con ellos, de la manera en que les hablamos. Cuando nosotros hablamos con nuestros colaboradores, tenemos que prestar atención tanto a la forma en que les hablamos como al fondo de lo que les decimos. La gente se motiva por sus propios motivos y esos pueden no coincidir con los nuestros. Tenemos que conocerlos. La gente tiene una forma de expresarse, una forma de entender las cosas, que si nosotros conseguimos sintonizar con esa misma manera de expresarse, será mucho más fácil que ellos nos escuchen, nos entiendan y capten exactamente el mensaje que les queremos lanzar. Como ejemplo, puedo poneros nosotros... Siempre teníamos el equipo repartido en los partidos internacionales, este virus FIFA del que se habla, y cuando volvían, a veces había pasado muchos días que no estábamos juntos. Entonces una vez preparamos una actividad, preparamos un vídeo de unos 20 minutos en el que había imágenes de todos los jugadores en situaciones altamente emotivas. Le pusimos música de la que ellos escuchaban, los pusimos en la sala de vídeo con las luces apagadas y estuvimos viendo el vídeo durante 20 minutos. Como os podéis imaginar, la temperatura de la sala subió fácilmente a los 50 grados porque la gente empezó a gritar, a animarse, eran todas situaciones muy emotivas. Cuando acabó el vídeo, les pedí que dijesen qué 10 palabras sentían ellos en ese momento y qué 10 palabras les disparaban las emociones que habían estado sintiendo. Por grupos, trabajamos, cada grupo sacó 10 palabras, las pusimos en alto, las apuntamos en una pizarra, votamos aquellas 10 palabras más importantes y esas 10 palabras que eran sus emociones, sus sentimientos, su vocabulario, eran las que disparaban el estado de euforia, de motivación, de excitación, de pasión en el grupo. Esas palabras las usaba yo después, primero para dirigirme a ellos antes de los partidos, segundo, muchas veces cuando les enviaba mensajes por SMS para animarlos, y tercero, hicimos unos pósters con cada una de estas palabras y las colgamos en el vestuario para que ellos durante todo el año estuviesen viviendo esas sensaciones y tuviesen siempre el ánimo y el estado de ánimo elevado. Y cuando surgía algún problema durante un partido, durante un entrenamiento, siempre podíamos hacer referencia a esas palabras que a ellos les sugerían el sentido de grupo y el estado emocional de máximo logro.